María Magdalena. La literatura cristiana más antigua, incluidos los evangelios que llegaron a residir en el Nuevo Testamento, retrata a María Magdalena como una destacada discípula judía de Jesús de Nazaret. Su epíteto Magdalena probablemente indica que provenía de la ciudad de Magdala, entre paréntesis Migdal, ubicada en la costa oeste del mar de Galilea, justo al norte de la ciudad de Tiberíades. Junto con muchas otras mujeres, acompañó a Jesús durante todo su ministerio. Estuvo presente en su crucifixión y también en su entierro, y fue testigo de la tumba vacía. Entre el arte cristiano más antiguo que sobrevive, se encuentra un retrato de María Magdalena con otras mujeres que traen especias para ungir a Jesús en la tumba. Las tradiciones evangélicas cristianas primitivas generalmente le otorgan a María Magdalena una posición destacada entre los seguidores de Jesús, especialmente entre las mujeres seguidoras, como lo atestigua la práctica frecuente de colocar el nombre de María primero en las listas de mujeres que siguieron a Jesús. Ella es una de las oradoras principales en varios relatos de los siglos I y II. En los textos que registran diálogos de Jesús con sus discípulos después de la resurrección, se la describe como la primera o una de las primeras privilegiadas en ver y hablar con el Señor resucitado. En el Evangelio de Juan, Jesús resucitado le da una enseñanza especial y le encarga anunciar la buena nueva de la resurrección a los demás discípulos. Ella obedece y por lo tanto es la primera en proclamar la resurrección. Aunque nunca se la llama específicamente apóstol, es claro que ella cumple ese papel, y la tradición posterior la anunciará como el apóstol de los apóstoles. La fuerza de esa tradición literaria, atestiguada como está en múltiples testigos independientes, permite sugerir que históricamente María puede haber sido una visionaria profética y líder dentro de algún sector del movimiento cristiano primitivo después de la muerte de Jesús. Esto se puede decir de María Magdalena con un alto grado de probabilidad histórica. El Evangelio de Lucas aporta dos detalles adicionales. Sin embargo, ambos han sido cuestionados por los estudiosos. Por ejemplo, Lucas identifica a María como aquella de la que habían salido 7 demonios. Sin embargo, esta es la única fuente independiente que hace esta referencia. Aunque no dice explícitamente que Jesús mismo expulsó a los demonios, era bien conocido Jesús como un exorcista, independientemente de cómo entendamos hoy en día esa práctica. Y es probable que Lucas pretenda que los lectores piensen que Jesús curó a María. Además, Lucas menciona que María Magdalena era independiente y que mantuvo a Jesús con sus propios recursos, al igual que otras mujeres galileas, como Juana, la esposa de Chuza, el mayordomo de Herodes. Sin embargo, esta información también se encuentra solo en Lucas y muy bien puede haber sido retrotraída al periodo temprano desde una época posterior en la que el cristianismo era apoyado por mecenas ricos. Sin embargo, si es histórica, indica que ciertas mujeres tenían importantes recursos a su disposición, y más específicamente que María Magdalena era la mecenas de Jesús. Los estudiosos han sospechado de estos dos datos, no solo porque solo se dan en Lucas, sino también porque encajan en la tendencia de Lucas de reducir el estatus de María Magdalena, y de hecho de reducir el estatus de las mujeres en general a papeles subordinados, especialmente en comparación con los papeles enaltecidos de Pedro y de los 12 discípulos. En Lucas 8, versículo 1 al 3, hay un muy buen ejemplo. En este breve pasaje se describe a los discípulos varones solo como los 12, pero los lectores aprenderán
en los Hechos de los Apóstoles que este grupo tiene una responsabilidad preeminente por la predicación del Evangelio y la fundación de la Iglesia. Por otro lado, las discípulas son descritas como receptoras de sanidad y sostenedoras financieras, una descripción que con frecuencia se ha interpretado como una indicación de la debilidad natural de las mujeres, y también para limitar los papeles de las mujeres a la prestación de apoyo financiero o servicio material que deja a los hombres libres para predicar el Evangelio. Aunque María Magdalena ha sido sanada, la historia de la posesión de María la retrata efectivamente como impura y susceptible a la influencia demoníaca. Por ende, es difícil no leer estos dos detalles en la descripción que hace Lucas de María como un intento de ocultar su prominencia más que como un relato de hechos históricos. Desde el siglo XVIII, los descubrimientos de literatura cristiana primitiva desconocida en Egipto han mejorado enormemente nuestro conocimiento de cómo se representaba a María en los primeros siglos de los orígenes del cristianismo. El principal de ellos fue un hallazgo de enorme importancia cerca de la aldea de Nag Hammadi en el centro de Egipto. En 1945, un campesino había descubierto por casualidad una vasija de barro que contenía libros de papiro del siglo IV, incluidos varios que desarrollan el retrato temprano de María como una discípula prominente de Jesús. Entre ellos se encuentran el Evangelio de Tomás, el primer Apocalipsis de Santiago, el Diálogo del Salvador, Sofía de Jesucristo y el Evangelio de Felipe. Otra obra importante es el Pistis Sophia, inscrita en un códice de pergamino del siglo IV que ya había salido a la luz en el siglo XVIII. Contiene un extenso diálogo de revelaciones entre Jesús y sus discípulos, entre los que María figura de una manera prominente. A todos estos escritos, por supuesto, debemos agregar el Evangelio de María del Códice de Berlín. En todas estas obras, María Magdalena aparece a menudo como una de las interlocutoras en los diálogos de Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, María interroga a Jesús, y ella es una de las 5 discípulos nombrados específicamente. Los discípulos suelen hacerle preguntas a Jesús en grupo, pero se señala a 2 mujeres, María y Salomé, cada una de las cuales formula una sola pregunta. Los únicos otros discípulos nombrados son Tomás, Pedro y Mateo. La obra del siglo II, primer Apocalipsis de Santiago, sugiere que Santiago debería recurrir a María Magdalena y a las otras mujeres en busca de instrucciones. El pasaje es difícil porque el manuscrito está muy dañado y hay un pequeño agujero ubicado precisamente en el medio de la oración sobre María. Sin embargo, reconstrucciones de este pasaje sugieren que se lee como sigue. Abre comillas. Cuando hables estas palabras, sé persuadido por las palabras de Salomé y de María. Fin de cita. Este misterioso mandato no nos dice nada acerca de lo que Santiago puede esperar aprender de las mujeres, pero incluso esta breve mención de María Magdalena muestra un alto aprecio por su comprensión espiritual. En otro escrito del siglo II, llamado El Diálogo del Salvador, María Magdalena es nombrado junto con Judas, Tomás y Mateo en el transcurso de un extenso diálogo entre Jesús y sus discípulos. Aquí, ella habla con frecuencia y de hecho actúa como representante de los discípulos, como grupo en general, dirigiendo varias preguntas al maestro. Por lo tanto, aparece como una discípula prominente y es la única mujer mencionada. Además, en respuesta a una pregunta particularmente perspicaz, Jesús dice de ella, abre cita, tú manifiestas la abundancia del revelador. Fin de cita.
En otro momento, después de que María ha hablado, el narrador confirma, abre comillas, lo dijo como una mujer que había entendido perfectamente. Fin de cita. Estas declaraciones dejan claro que María Magdalena debe contarse entre los discípulos que comprendieron plenamente la enseñanza de Jesús. El texto La Sofía de Jesucristo, también del siglo II, da a María Magdalena un papel claro como una de las 7 mujeres y 12 hombres reunidos para escuchar a Jesús después de la resurrección, pero antes de su ascensión. De ellos, solo 5 son nombrados y hablan, incluida, por supuesto, María Magdalena. Acá, al final de su discurso, Jesús les dice, abre cita, os he dado autoridad sobre todas las cosas como hijos de la luz. Fin de cita. Y posteriormente en el texto, los discípulos salen con alegría a predicar el Evangelio. María Magdalena está incluida entre esos discípulos especiales a quienes Jesús confió su enseñanza más elevada y es comisionada junto con los otros discípulos para predicar el Evangelio. En el texto del siglo III, Pistis Sophia, María Magdalena aparece nuevamente como preeminente entre los discípulos, especialmente en los primeros 3 de los 4 libros. Por ejemplo, ella hace más preguntas que todos los demás discípulos juntos, y Jesús reconoce diciendo, abre comillas, tú eres aquella cuyo corazón está más dirigido al reino de Dios que todos tus hermanos. Fin de cita. De hecho, María interviene cuando los otros discípulos están desesperados e intercede ante el Salvador por ellos. Acá se enfatiza repetidamente la comprensión espiritual completa de María Magdalena. Todas estas obras contienen diálogos extensos entre Jesús y sus discípulos, y María es una participante activa y que tiene voz. Habla con frecuencia y a menudo se la elogia por su perspicacia. Otras narraciones contienen poco diálogo, pero aún así retratan a María como una discípula prominente. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se menciona explícitamente a María Magdalena como una de las 3 Marías. Abre comillas. Eran 3 las que siempre andaban con el Señor. María, su madre, su hermana y la Magdalena, la que era llamada su compañera, pues María es su hermana, su madre y su compañera. Fin de cita. Si prestamos atención, esta cita es intrigante porque al principio se mencionan a 3 Marías diferentes, la madre de Jesús, su hermana, es decir, su tía, y por último su compañera, que se identifica explícitamente como la Magdalena. Sin embargo, la siguiente frase sugiere que hay una sola María, una que es su madre, su hermana y su compañera. El Evangelio de Felipe quiere que sus lectores vean que estas figuras son más que personajes literarios e históricos. Abre cita. La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en símbolos e imágenes, puesto que el mundo no recibirá la verdad de ninguna otra manera. Fin de cita. De esto se puede desprender que María es la imagen de una verdad espiritual mayor. Pero, ¿cómo debemos entender este pasaje? ¿De qué verdad es imagen María? Los estudiosos han hecho varias sugerencias, basadas en gran parte en un pasaje posterior del Evangelio, donde se menciona nuevamente a María Magdalena. Desafortunadamente, esta sección de la obra está dañada, pero ha sido reconstruida y se lee como sigue. Abre cita. En cuanto a la sabiduría, llamada la estéril, es la madre de los ángeles y compañera del Salvador. María Magdalena,
a quien el Salvador amaba más que a todos los discípulos y a quien solía besar en la boca frecuentemente. El resto de los discípulos le dijeron: ¿Por qué la amas a ella más que a nosotros? Y Jesús respondió: ¿Por qué no los amo a ustedes como la amo a ella? Si un ciego y uno que ven están en la oscuridad, no se diferenciarían entre sí. Sin embargo, cuando llegue la luz, entonces el que ve verá la luz, y el que es ciego permanecerá en la oscuridad. Fin de cita. Este pasaje plantea varios enigmas intrigantes, pero también apunta hacia algunas posibles soluciones. ¿Por qué se llama a la sabiduría estéril si es la madre de los ángeles? ¿Se identifica aquí a María Magdalena con la sabiduría? ¿Es por eso que Jesús la amó más que a los otros discípulos? ¿El hecho de besarse significa que María y Jesús tuvieron una relación o fue una relación meramente espiritual? ¿Qué significa la parábola del Salvador en respuesta a la pregunta del discípulo? Pues bien, parece que se han combinado varias ideas en este texto. La sabiduría celestial es la madre de los poderes que gobiernan el cosmos. A causa de su maldad, su fruto es estéril. Pero la Sofía celestial se hizo fecunda cuando se convirtió en la compañera de Jesús por medio del Espíritu Santo. María Magdalena también es la compañera de Jesús, porque la amó más que al resto de los discípulos. Si se entiende a María como sabiduría, esto explica que sea a la vez madre, hermana y compañera. Ella es la madre de los ángeles, su hermana espiritual, ya que el Hijo no tiene hijos sino hermanos, y también su contraparte femenina. La frase siguiente ofrece una segunda interpretación. Como en el Evangelio de María, los discípulos varones son celosos y no entienden lo que pasa. El Evangelio de Felipe ofrece nuevamente imágenes literales, cuando habla de el beso y de los celos, los cuales deben interpretarse espiritualmente. El beso aquí aparentemente se refiere a la recepción íntima de la enseñanza espiritual, pues Jesús no solo sugiere que los demás discípulos varones deben buscar ser amados por Él de la misma manera como Él ama a Magdalena, sino que también dice, abre cita, y si la palabra hubiera salido de allí, refiriéndose al lugar celestial, sería alimentada por la boca y llegaría a ser perfecta, porque es por un beso como los perfectos conciben y dan a luz. Por eso también nosotros nos besamos unos a otros. Recibimos la concepción por la gracia que está en los unos con los otros. Fin de cita. Sacada del Evangelio de Felipe. Esto explica una vez más cómo María Magdalena es a la vez madre, pues ella concibe y da a luz cosas espirituales por medio del beso, su hermana espiritual y su compañera. Esta descripción afirma la relación especial de María Magdalena con Jesús basada en su perfección espiritual. Sin embargo, al mismo tiempo que se alaba a María Magdalena en estas obras, hay claras señales de que ella se está convirtiendo en un centro de controversia. Sabemos que la representación de María Magdalena como discípula ejemplar no siempre estuvo vinculada a una simbolización positiva de lo femenino o a una visión positiva de las mujeres en general. Incluso los textos que enfatizaban su prominencia podían retratarla como una figura controvertida. Por ejemplo, el autor del Diálogo del Salvador del siglo II elogia a María diciendo, abre cita, ella es una mujer que ha comprendido completamente. Fin de cita. Pero en la misma obra, las mujeres están categóricamente asociadas con la sexualidad. Abre cita. El Señor dijo,
Oren en un lugar donde no haya mujeres. Y Mateo dice, oren en un lugar donde no haya mujer, dijo el Salvador. Destruyan las obras de la mujer, no porque haya otra forma de dar a luz, sino porque cesarán. Y María dice, no serán nunca borradas. Fin de cita. Este es un pasaje controvertido. Por lo general, los estudiosos interpretan la respuesta de María Magdalena como una confirmación del mandato del Salvador de destruir las obras de la feminidad mediante la renuncia ascética a la reproducción, simbolizada aquí claramente solo por lo femenino. Este uso del lenguaje de género femenino para condenar el mundo material, la sexualidad y la muerte difícilmente sirva para promover el estatus de la mujer. Por mi parte, he registrado muchas diferencias de opinión con otros colegas sobre este pasaje, porque me parece que la respuesta de María también puede leerse como una resistencia. Y la frase de María cuando dice «nunca serán borradas» puede fácilmente interpretarse como que ella está diciendo que las obras de la feminidad nunca serán borradas. Anne Brock está de acuerdo con esta interpretación, argumentando a partir de un pasaje diferente. En una sección enigmática del diálogo del Salvador, Jesús explica, abre cita, todo lo que proviene de la verdad no muere. Todo lo que proviene de la mujer muere. Fin de cita. En sí misma, esta declaración suena misógina. Sin embargo, en la línea siguiente del diálogo, cuando María pregunta ¿por qué entonces ha venido ella al mundo?, Jesús responde, tú has venido para revelar la grandeza del revelador. En otras palabras, el propósito de María Magdalena no es procrear, por cuanto lo que viene de la procreación muere. Ella, en cambio, tiene por misión tomar parte en la revelación del revelador. En cualquier caso, debemos tener cuidado de no apropiarnos de estas obras como recursos feministas simplemente sobre la base de una representación positiva de María Magdalena, ya que estas obras también pueden emplear imágenes femeninas que denigran la feminidad. Por ejemplo, la última frase del Evangelio de Tomás, la cual fue probablemente añadida al final de la obra por un escriba posterior, cuestiona explícitamente la presencia de María Magdalena y el estatus de todas las mujeres en la comunidad cristiana. Abre comillas. Simón Pedro dijo, dejad que María nos deje, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús le respondió, yo mismo la guiaré para hacerla varón, de modo que ella también se convierta en un espíritu viviente, semejante a vosotros, los varones, porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Fin de cita. En este extracto, Pedro claramente desea excluir a María Magdalena simplemente por el hecho de ser mujer. Pero Jesús defiende el estatus espiritual de María contra el ataque de Pedro, sugiriendo que su feminidad no es un impedimento permanente para la salvación. En un sistema simbólico donde lo femenino codifica cuerpo, sexualidad y materialidad, y lo masculino, por su parte, codifica mente y espíritu, convertirse en hombre significa que se espera que las mujeres trasciendan su naturaleza material inferior y se conviertan, por tanto, en seres espirituales elevados. No está claro si esto se lograría mediante la práctica ascética, la transformación ritual o un retorno mítico a un estado adámico andrógino. Pero en cualquier caso, la respuesta de Jesús desestabiliza la fijeza categórica del género. Por tanto, las mujeres no son simplemente mujeres, son potencialmente hombres,
es decir, seres elevados. El sexo y el género dejan por tanto de ser tan evidentes como Pedro lo hubiera querido. Sin embargo, la declaración de Jesús, en el mejor de los casos, solo modera el sexismo categórico de Pedro, por cuanto Jesús dice que las mujeres, como mujeres, son aparentemente no merecedoras de la vida, y que para eso necesitan convertirse en hombres. En la obra Pistis Sophia de finales del siglo III se ve de nuevo a Pedro y María en conflicto. María es la discípula más franca en esta obra y quiere ofrecer sus interpretaciones de lo que se ha dicho, pero se queja. Tengo miedo de Pedro porque me amenaza y odia a nuestra raza. El Señor defiende a María, bastante débilmente en mi opinión, al afirmar que ningún poder puede impedir que alguien que esté lleno del espíritu de luz interprete las cosas que se están diciendo. Pero esta respuesta también es menos que ideal para las mujeres. Por cuanto, aunque María ha acusado claramente a Pedro de misoginia, la respuesta de Jesús no condena a Pedro, sino que simplemente explica que cualquiera que esté lleno del espíritu de luz, ya sea hombre o mujer, tiene la capacidad y la responsabilidad de hablar. El punto es que el sexo y el género son irrelevantes para el desarrollo espiritual. Además, mientras que Pistis Sophia reconoce la superioridad de la comprensión espiritual de María, relega las tareas de predicar el Evangelio exclusivamente a los discípulos varones. Y de hecho, la figura de María Magdalena en el Evangelio de María pertenece a esta tradición que la retrata como una discípula prominente, pero más que cualquier otro texto cristiano primitivo, presenta un retrato inquebrantablemente favorable de ella como una mujer líder entre los discípulos. El Evangelio de María se atribuye a María y de hecho ella es el personaje más prominente en él. Aunque se la menciona solo como María, los estudiosos generalmente han identificado esta figura con María Magdalena. El Evangelio de María la retrata como la discípula y apóstol ideal. Ella es la única que no teme por su vida ante la partida de Jesús. Y de hecho, el Salvador mismo la alaba por su firmeza inquebrantable. Ella, por tanto, es favorecida con una visión especial de Jesús y recibe enseñanza avanzada sobre el destino del alma y la salvación. María Magdalena consuela e instruye a los otros discípulos, dirigiendo su atención hacia la enseñanza de Jesús y hacia el bien divino. Si bien su enseñanza no pasa desapercibida, al final se afirman tanto la verdad de sus enseñanzas como su autoridad para enseñar a los discípulos varones. Se la representa como una visionaria profética, como una líder entre los discípulos. Valga decir que este retrato de María no es el único, como todos sabemos. De hecho, en el arte y la literatura de Europa occidental, María Magdalena suele ser representada como una prostituta arrepentida. Se toma a María Magdalena como el modelo cristiano de la sexualidad femenina redimida. De hecho, aparece en un lugar destacado junto a otras dos figuras, a Eva, la tentadora, cuyo pecado llevó a toda la humanidad al juicio de muerte, y junto con ella a todas las mujeres a una justa subyugación y obediencia. También se la representa junto con María, la madre de Jesús, una virgen cuya sexualidad imposible e idealizada frustra a la vez los deseos de las mujeres reales. Estas tres figuras juntas han formado la base de tres patas sobre las que se equilibran los modelos cristianos normativos de la identidad femenina. Es válido entonces preguntarse, ¿de dónde surgió este retrato de María Magdalena como una prostituta arrepentida?
pues, contrariamente a la tradición occidental popular, María Magdalena nunca fue una prostituta. Las tradiciones ortodoxas orientales nunca la han retratado como tal. Y de hecho, en el Evangelio de María es donde mejor se hace un retrato de su posición real en la historia cristiana primitiva, donde María Magdalena fue una de las primeras y más importantes discípulas de Jesús, una líder del movimiento cristiano primitivo. Como en el caso de la mayoría de los demás discípulos, la escasez de información sobre la vida de María Magdalena solo sirvió para encender la imaginación de los cristianos posteriores, que elaboraron su historia en forma de relatos y arte según sus necesidades espirituales y sus objetivos políticos. En contraste con el papel destacado que desempeña en la literatura primitiva que acabamos de analizar, los primeros padres de la Iglesia, cuyos escritos se convirtieron más tarde en la base de la ortodoxia, ignoran en gran medida a María Magdalena. Sin embargo, cuando la mencionan, la presentan de forma sistemáticamente favorable. De hecho, María Magdalena suele mencionarse para apoyar los puntos que intentan plantear sobre la realidad de la resurrección física o la naturaleza del alma. Su nombre aparece con mayor frecuencia en relación con la enigmática declaración que le hace Jesús resucitado de «No me toques, porque aún no he subido al Padre». En relación a este pasaje, los padres de la Iglesia estaban preocupados por contrarrestar cualquier implicación en este pasaje de que la resurrección de Jesús podría no haber sido física. Por tanto, su preocupación no era infundada, ya que el pasaje pertenece a los primeros relatos de apariciones que se basaban en experiencias visionarias, no en encuentros con un cadáver resucitado. No se dirigió, por tanto, nunca ninguna crítica a María Magdalena por la reticencia de Jesús a dejar que María lo tocara. De hecho, Tertuliano elogió a María porque se acercó a Jesús para tocarlo, diciendo: se acercó por amor, no por curiosidad ni por la incredulidad de Tomás. En la mente de Tertuliano, la cuestión era simplemente que era demasiado pronto para tocar a Jesús. La resurrección tenía que completarse todavía con el ascenso de Jesús. A pesar de su respeto por ella como testigo de la resurrección, los primeros padres de la Iglesia parecen haber tenido 3 problemas con los relatos evangélicos de María Magdalena, especialmente con la aparición de la resurrección en el Evangelio de Juan. Estos eran: 1. El mandato de Jesús de no tocarlo podría considerarse una prueba de que su resurrección no fue física. 2. Como María estaba sola cuando vio a Jesús, su testimonio podría ser cuestionado. Y 3. El hecho de que Jesús se le apareciera primero y le diera enseñanzas privadas y que luego la enviara a instruir a los otros discípulos parecía elevar su estatus por encima de los otros discípulos y darle a una mujer autoridad para enseñar a los apóstoles varones. Sin embargo, a pesar de estos problemas, en las raras ocasiones en que los primeros padres de la Iglesia hablaron de María Magdalena, la imagen de ella fue presentada en gran medida bajo una luz positiva. Sin embargo, a partir del siglo IV, el tono comenzó a cambiar. Los padres posteriores tuvieron la misma dificultad con su retrato en los evangelios, pero las respuestas que idearon para abordar estos problemas dieron como resultado un retrato muy nuevo y diferente de María Magdalena. Cada vez más tendían a explicar el mandato de Jesús de no tocarlo, argumentando que María, a diferencia de Tomás, no era digna de tocar a Jesús resucitado porque carecía de una comprensión completa de la resurrección y por lo tanto carecía de la verdadera fe. Se argumentaba que María fue enviada a los apóstoles varones
no para proclamar la buena nueva de la resurrección, sino para que su debilidad pudiera ser complementada por la fuerza de ellos. Al combinar el relato del Evangelio de Juan con el Evangelio de Mateo, que habla de una aparición de Jesús a al menos otras dos mujeres, esto servía para argumentar que María Magdalena no estaba sola cuando vio al Señor resucitado. Y el efecto de esta argumentación fue restar importancia al estatus de María Magdalena como la primera testigo de la resurrección, al hacerla solo un miembro más de un grupo de otras mujeres. En la misma línea, los padres de la Iglesia comenzaron a argumentar que era muy apropiado que la mujer fuera la primera en recibir la redención ofrecida por Jesús a través de su resurrección, porque después de todo, al menos en su interpretación histórica del Génesis, una mujer fue la primera en traer el pecado al mundo. Como se puede ver, comenzamos a ver una tendencia en hacer referencias a María Magdalena como la segunda Eva, como la mujer cuya fe en Jesús resucitado superó las ofensas de la primera Eva. Aún así, el hecho de que se dijera que María había recibido instrucción privada de Jesús resucitado era un problema más difícil de explicar. Al finales del siglo II, María Magdalena ya se había asociado estrechamente con una interpretación de las enseñanzas de Jesús muy diferente de las que estaban desarrollando los padres de la Iglesia. El Evangelio de María presenta claramente tales enseñanzas, y tanto el contenido como el título de la obra asocian estas opiniones heréticas con María. Por lo tanto, desacreditarla puede haber sido en parte una estrategia de los padres de la Iglesia para contrarrestar la interpretación de Jesús que se difundía en obras como el Evangelio de María. El silencio resultó no ser una estrategia eficaz, ya que dejaba el campo imaginativo abierto a otros. Así, a partir del siglo IV, los teólogos cristianos de Occidente comenzaron a construir una historia alternativa. El primer paso fue asociar a María Magdalena con la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús en Lucas. La confusión aumentó aún más al combinar el relato de Juan, en el que María de Betania unge a Jesús, con la unción de la mujer anónima en el relato de Lucas. A partir de este punto, identificar a María Magdalena con María de Betania fue solo un corto paso. A fines del siglo VI, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón en el que, además de identificar todas estas figuras femeninas en una sola figura, además extrajo la conclusión moral que dominaría la imaginación de Occidente durante los siglos siguientes. Abre comillas. Aquella a quien Lucas llama la pecadora, a quien Juan llama María, creemos que es la María de la que fueron expulsados 7 demonios según Marcos. ¿Y qué significaban estos 7 demonios, sino todos los vicios? Está claro, hermanos, que la mujer antiguamente usaba el ungüento para perfumar su carne en los actos prohibidos. Este acto escandaloso ahora lo ofrecía a Dios de una manera más digna de alabanza. Había codiciado con ojos terrenos, pero ahora, por la penitencia, estos se consumen en lágrimas. Mostraba sus cabellos para resaltar su rostro, pero ahora sus cabellos enjuagan sus lágrimas. Había hablado cosas orgullosas con su boca, pero al besar los pies de Jesús, ahora puso su boca en los pies del Redentor. Por tanto, por todo el deleite que había tenido en sí misma, ahora se inmoló a sí misma. Convirtió la masa de sus crímenes en virtudes para servir a Dios enteramente en penitencia, por cuanto había despreciado a Dios injustamente. Fin de cita.
Una vez que estas identificaciones iniciales estuvieron seguras y fueron firmes en la mente del pueblo, María Magdalena pudo ser asociada con cada mujer pecadora anónima en los evangelios, incluyendo la adúltera de Juan capítulo 8, y también con la mujer sirofenicia con sus 5 o más maridos, descrita en Juan capítulo 4. María, la apóstol y maestra, se había convertido en María, la prostituta arrepentida. Así entonces, el retrato de María como prostituta y adúltera no solo explicaba por qué no era digna de tocar el cuerpo resucitado de Jesús, sino que también reforzaba la idea de que las mujeres debían ser consideradas principalmente en términos de su sexualidad, y no de su carácter espiritual. Así pues, para los padres de la Iglesia, esta ficción resolvía dos problemas a la vez. Por una parte, socavaba todas las enseñanzas asociadas con María Magdalena y, más importante, acababa con la capacidad de las mujeres para asumir cualquier tipo de liderazgo en la Iglesia. María Magdalena seguía manteniendo un lugar destacado en la tradición, pero sus enseñanzas radicales y su herencia histórica había sido domesticada o simplemente borrada. El cuadro general esbozado anteriormente refleja con precisión las cuestiones en juego y las posiciones que los padres de la Iglesia tomaron en relación a ellas. Sin duda, es bastante difícil identificar a todas las Marías. Están, por ejemplo, María Magdalena, María la Madre de Jesús, María de Betania, María la esposa de Cleofás, la tía de Jesús, María la Madre de Santiago el Menor, y también está la otra María. Sin embargo, es notable que las iglesias orientales nunca confundieron a ninguna de estas Marías con prostitutas o adúlteras anónimas. Aunque no es posible juzgar las mentes y los motivos de los padres de la Iglesia, ya que los procesos de la tradición teológica son altamente complejos y a menudo no son totalmente evidentes incluso para los involucrados, los resultados de sus esfuerzos son claros. Su retrato erróneo de María Magdalena apuntaló un conjunto particular de perspectivas teológicas sobre la resurrección física y las prerrogativas masculinas de la autoridad de la Iglesia. Y si bien, aunque aceptaron a María como testigo importante de la resurrección, no obstante, adaptaron firmemente su lectura de los Evangelios para que se ajustara a prejuicios sexistas de que las mujeres son naturalmente inferiores a los hombres y de que no deberían ocupar posiciones de autoridad sobre ellos. También cayeron en la trampa patriarcal de definir a las mujeres principalmente por sus roles sexuales y sus relaciones con los hombres, ya sea como vírgenes, esposas, madres, viudas o prostitutas. Como el campo simbólico de la Virgen y la Madre ya lo ocupaba María, la Madre de Jesús, y como tampoco se sabía si María Magdalena había estado casada o si era viuda, eso dejaba solo disponible la opción de la prostituta. Y creo que es seguro decir que si María Magdalena no hubiera sido representada en este papel, necesariamente se habría inventado algún otro personaje para desempeñarlo, por cuanto su significado simbólico era demasiado grande como para ignorarlo. Es cierto que desde el principio había existido la posibilidad de que María Magdalena pudiera surgir de la refriega especulativa como la esposa y amante de Jesús. El Evangelio de Felipe dice que Jesús solía besarla frecuentemente, y en el Evangelio de María, Pedro afirmó que Jesús la amaba más que a otras mujeres. El padre de la Iglesia del siglo III, Hipólito, también utilizó imágenes eróticas para alegorizar el Cantar de los Cantares en una relación íntima de la Iglesia con Cristo, al tratar a María Magdalena como la esposa de la Iglesia y a Jesús como el Salvador, el esposo.
Por supuesto, el ascenso del celibato a una posición de importancia central en la determinación de la estructura de autoridad cristiana puso un freno oficial a este tipo de especulaciones. Sin embargo, la noción de una relación erótica entre Jesús y María Magdalena ha surgido en momentos extraños a lo largo de la historia occidental, y aún hoy en día es capaz de despertar la ira de los creyentes. Sin embargo, el papel de la prostituta arrepentida es simbólicamente atractivo por sí mismo, y no solo porque las otras opciones estaban cerradas. Este papel ha demostrado ser una figura mucho más evocadora que la de María como esposa o amante de Jesús. La imagen de María como la pecadora redimida ha alimentado una profunda empatía que resuena con nuestra imperfección, fragilidad y mortalidad humana. Por cuanto una figura redentora caída tiene un enorme poder para redimir. Así, María Magdalena ofrece la posibilidad de que la pureza y la plenitud nunca estén cerradas para nadie, y propaga la idea de que la redención siempre es una posibilidad al alcance de la mano de cualquiera. A pesar de la apropiación de la sexualidad femenina pecaminosa para fines patriarcales, su rica tradición en historia y arte da testimonio del poder redentor de la pecadora arrepentida. Y de hecho, María Magdalena ha sido una figura de importancia no solo para el patriarcado, donde con demasiada frecuencia los elogios de Gregorio a una mujer que se inmoló para quemar todo deleite que había tenido en sí misma, han tenido como resultado una angustia indecible, abuso físico y autodestrucción. Sin embargo, las mujeres no solo son víctimas, sino que como todas las personas son agentes de sus propias vidas, y por eso las mujeres a menudo han interpretado a María Magdalena de maneras que no se anticipaban y sin duda no del todo bienvenidas. Por ejemplo, desde el siglo II hasta el siglo XXI, las mujeres profetas y predicadoras han seguido apelando a ella para legitimizar sus propios roles de liderazgo. El hecho persistente e inflexible es que tanto las mujeres como los hombres de la sociedad occidental carecen de la opción de una tradición simbólica inequívoca a la cual recurrir. No fue un factor aislado, sino la confluencia de la tradición histórica con diversos problemas teológicos, prejuicios patriarcales y afectos humanos, lo que convergió para dar como resultado el complejo retrato de María Magdalena como prostituta y pecadora arrepentida. El retrato se mantuvo a lo largo de los siglos y floreció debido a motivos y objetivos aún más complejos. Al final se desarrollaron dos retratos básicos de María Magdalena, cada uno con muchas variaciones. Uno enfatizaba sus roles como una destacada discípula de Jesús, una visionaria y una maestra espiritual. El otro la pintaba como una prostituta arrepentida, a quien Jesús perdonó. Una especie de Eva que se alejó de su camino pecaminoso gracias a Jesús. Si bien ambos retratos tienen aspectos legendarios, solo el primero tiene alguna pretensión de verdad histórica. El retrato de María como una prostituta arrepentida es pura ficción sin fundamento histórico alguno, por cuanto la María Magdalena histórica fue una destacada seguidora judía de Jesús, una visionaria y una apóstol modelo y líder.